Hola, buenos días. Hoy mi vídeo va dirigido a los trabajadores laborales temporales del sector público, que también se han visto muy favorecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia Europea de 19 de marzo de 2020. Mirad, tradicionalmente en nuestro país, los abusos que se producían respecto a estos trabajadores del sector público se sancionaban a través de la figura del indefinido no fijo. Esta figura nace del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores de 1980, que disponía que los trabajadores temporales que llevaran trabajando más de 24 meses en un plazo de 30 meses para el mismo empresario pasaban a ser indefinidos o fijos. Esto regía también para los trabajadores temporales del sector público, porque la disposición transitoria 15ª del Estatuto de los Trabajadores se remitía a estos efectos a lo que disponía el artículo 15, de tal manera que, en principio, trabajadores públicos temporales que llevaran trabajando más de 24 meses para la misma administración empleadora pasaban a ser, o deberían pasar, a ser fijos. Sin embargo, estos preceptos del Estatuto de los Trabajadores chocaban con la legislación funcionarial, que desde la Constitución de 1978, cumpliendo el mandato del artículo 23, establece que solo son trabajadores fijos aquellos que hayan superado un proceso selectivo convocado específicamente o ad hoc para ser trabajadores fijos. Pues bien, esta contradicción entre leyes fue resuelta por el Tribunal Supremo acopiando la figura del indefinido no fijo, que es una figura que no aparece en la ley. Es una figura de creación doctrinal, porque la ley tan solo habla, tanto de los trabajadores como la legislación funcionarial, solo habla de trabajadores temporales laborales del sector público o trabajadores fijos laborales del sector público. El problema que tiene la figura indefinido no fijo es que es un temporal. ¿Por qué? Porque queda sujeto a las mismas causas de ceso o despido que los empleados laborales interinos la cesan cuando se provee la plaza por un funcionario fijo o cuando se amortiza. Esta figura así concebida funcionó bien durante los años 80 y 90. El problema es que esta figura ya no encaja con la directiva comunitaria. ¿Por qué? Por una razón de pura lógica, de puro sentido común. No se puede sancionar los abusos en la precariedad en el empleo con más precariedad y más abuso. Por tanto, no se puede sancionar el abuso con la figura de indefinido no fijo, porque el indefinido no fijo es otro temporal más, pues cesa por las mismas causas que los laborales temporales. Esto lo deja meridianamente claro la sentencia 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia Europea, estableciendo o declarando que el indefinido no fijo no es una figura tal como está concebido en España, por supuesto, no es una figura que encaje con la Directiva 1999/70. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por la que os he explicado antes, porque el indefinido no fijo cesa por las mismas causas que los laborales temporales, por la provisión de la plaza por un funcionario fijo de carrera o por su amortización. Luego no puede ser una sanción que dé cumplimiento a la directiva, porque ni se sanciona a la administración empleadora con esta figura, ni tampoco se compensa al trabajador que queda sujeto a las mismas causas de cese. No se compensa, por tanto, a las víctimas de los abusos. Y en segundo lugar, dice el tribunal que el indefinido no fijo no cumple con la directiva porque no disfruta de las mismas condiciones de trabajo que el fijo, porque no disfruta de los mismos derechos y porque no disfruta, por tanto, de la misma estabilidad en el empleo que el fijo, ya que el indefinido no fijo queda sujeto a las mismas causas de cese que los temporales, la amortización de la plaza o la provisión de la misma por un funcionario fijo, mientras que el fijo queda sujeto a otras cosas de cese distintas. No se puede cesar un empleado laboral fijo ni por amortización de la plaza ni porque se provea su plaza por un funcionario fijo o de carrera. Por tanto, la sentencia acaba definitivamente con la figura de indefinido fijo tal y como está concebida en España y no deja más solución que la fijeza, entendida como sujeción a las mismas condiciones de trabajo, a la misma estabilidad en el empleo, a las mismas causas de despido y cese que los empleados fijos. Y esta debe ser la sanción en la actualidad. Pero es que más,
es que la misma conclusión, la fijeza, nos lleva a otros pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europea en la sentencia de 19 de marzo de 2020. ¿Por qué? Porque si la sentencia dice que los procesos de estabilización ni los procesos selectivos son la sanción, si la sentencia dice que el indefinido no fijo tampoco es una medida acorde con la directiva comunitaria, pues no garantiza la estabilidad en el empleo, y si la sentencia dice que para que las indemnizaciones sean sancionadoras o cumplan con la directiva tienen que reunir dos requisitos, tienen que estar específicamente previstas como medida para luchar contra la falta de estabilidad en el empleo, para luchar contra la precariedad en el empleo, específicamente previstas, y dos, tienen que ser indemnizaciones que sean proporcionadas, efectivas y disuasorias. Pues bien, es que en España no hay ninguna indemnización que cumpla estos requisitos. No lo digo yo, es que lo ha dicho la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia, por ejemplo, en noviembre del año 2019, o la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en sentencias de septiembre de 2018, que en España no hay ninguna indemnización específicamente prevista para dar cumplimiento a la Directiva 1999/70/CE. Y además, ninguna indemnización sería disuasoria. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento jurídico todas las indemnizaciones son compensatorias, nunca son disuasorias. Pero es que más, es que como decía en el vídeo anterior, también el Tribunal de Justicia Europea tiene dicho que las indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores, que son las únicas que existen en nuestro país, las que regulan los artículos 49 y siguientes para el caso de despido improcedente, tampoco cumplen con la directiva, porque no son indemnizaciones específicamente previstas para sancionar los abusos y, por tanto, no cumplen los requisitos que exige la normativa comunitaria. Luego, si en España no hay ninguna indemnización que cumpla los requisitos de la normativa comunitaria, ¿qué nos queda? Pues nos queda nada más que la aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia Europea, lo que viene diciendo el Tribunal del año 2006, en el sentido de que si un Estado miembro no ha fijado por una norma jurídica, por una ley, la sanción para compensar a la víctima de los abusos, en el sector público esa sanción debe ser, y no hay otra, más que la fijeza, entendida como transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija. Esto es como sujeción a las mismas causas de cese, de despido, que los trabajadores fijos. Y por tanto con el mismo derecho a la estabilidad, el empleo, como mecanismo de lucha contra la precariedad abusiva y fraudulenta. Luego, como se puede ver, ambas vías conducen al mismo fin, a la misma conclusión. La fijeza comunica solución. Pero es que hay una tercera vía que también nos lleva a esta solución. Mirad, tradicionalmente se dice que no tenéis derecho a fijeza porque no habéis superado un proceso selectivo acorde con el artículo 23 de la Constitución. Es que eso es falso. Es que eso es falso. Es que desde el año 1978, y así lo establece el EBEP, todos los empleados públicos temporales, para acceder a la administración y para ingresar a la administración y acceder a su puesto de trabajo, tienen que, uno, reunir los mismos requisitos y titulaciones que los empleados fijos o que se exigen los empleados fijos para la plaza en concreta. Y dos, tienen que haber superado un proceso selectivo plenamente respetuoso con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia. Luego, como tiene dicho ya la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, si los empleados laborales temporales han superado un proceso selectivo y cumplen, por tanto, la garantía del requisito del artículo 27 de la Constitución y, además, han demostrado mérito, capacidad e idoneidad para el desempeño de tarea pública durante todos los años de servicio, es evidente que tienen derecho a ser fijos. Tienen derecho a que se le apliquen no solo las mismas obligaciones, deberes y responsabilidades que los fijos, sino también los mismos derechos que los fijos, entre ellos el derecho a la estabilidad del empleo. Por tanto, y en consecuencia, todas las vías conducen a lo mismo. La fijeza comunica solución para sancionar a las administraciones públicas que fraudulentamente se hayan instaladas en la ilegalidad más absoluta en cuanto a estos empleados temporales y para compensar a todos estos empleados temporales víctimas de los abusos. Reclamar, solo me queda decir lo mismo. Por favor, reclamar, demandar vuestros derechos. Como os explico, tenéis derecho a reclamar esta estabilidad, a superar esta situación que es claramente incompatible con la normativa comunitaria. Hacerlo ya para visualizaros,
para que el gobierno tenga la tentación de promulgar una ley donde fije una indemnización como sanción, porque entienda que esto es inviable económicamente, porque entienda que es inviable sancionar a 800.000 o indemnizar a 800.000 trabajadores públicos que se encuentran en esta situación. Si solo han reclamado 6.000, el gobierno puede tener la tentación precisamente de eso, de regular una indemnización como sanción, porque la podrá pagar. Pero si es consciente que el problema es mucho mayor, si es consciente que son 800.000 los afectados y que va a tener que indemnizar a 800.000, probablemente se lo pensará en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo actualmente. Y reclamar ahora, demandar ahora, porque es la única forma de protegeros, ya que esa eventual ley que pudiera fijar una indemnización, en mi opinión, nunca se podría aplicar retroactivamente hacia atrás a los que hayan reclamado antes. ¿Por qué? Por la aplicación del principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, desfavorables o de gravamen que recoge el artículo 9.3 de la Constitución. Perder vuestros miedos, perder vuestras inquietudes, perder o abandonar vuestras preocupaciones, reclamar ya, reclamar ahora y hacerlo rápidamente. Muchas gracias por atenderme. Saludos a todos y sobre todo, cuidaros.